Buenas tardes, jóvenes, y bienvenidos a sus clases virtuales de lengua castellana para el grado sexto. El día de hoy quiero que tengamos muy presente el correo que les estoy dejando acá en pantalla, marilyn-20@live.com, por si ustedes tienen alguna dificultad, algún problema con la explicación, no entienden un punto o no entienden el compromiso de la tarea que se les está dejando. Importante que vayan a este correo a escribirme, y si no es por ese correo, ustedes saben que en la plataforma del colegio, la que es carpinelo.neomls, pueden enviar un mensaje personal, me lo envían a mí diciéndome: profe, no entiendo esto, y yo con mucho gusto les estaré explicando. ¿Qué es importante en este momento? Que ustedes empiecen a consignar estas explicaciones, estas clases en sus cuadernos. Así como en las clases presenciales, ustedes siempre escriben en esos cuadernos aquellas cosas importantes. No les estoy pidiendo que escriban absolutamente todo. Les estoy pidiendo que por favor escriban esas cosas importantes, porque si yo les dejo un compromiso, una tarea, ustedes van a poder ir a revisar a su cuaderno y ver si la profe dijo esto, entonces ya me queda un poco más claro. Igual estos videos siempre les van a quedar acá para que ustedes los puedan repetir las veces que sean necesarias para entender el tema. Listo, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, muchachos, en la clase de hoy vamos a continuar con los elementos del género narrativo. El género narrativo tiene 4 elementos importantes. El primero es el narrador, que es el que tenemos acá. El narrador. El segundo son los personajes de la historia. Recordemos que el narrador es el que cuenta la historia y los personajes son aquellos a quienes les suceden las cosas. Tenemos el tercer elemento, que es el tiempo, y un cuarto elemento, que es el espacio. Vamos a hablar del primero, el narrador. Hay 3 tipos de narrador. En primera persona es el primero, en segunda persona, en tercera persona. Vamos a hablar del narrador en primera persona. El narrador en primera persona está en la historia, está inmerso en la historia. Puede ser un protagonista o un testigo, es decir, que siempre va a ser un personaje. Voy a leer para ustedes un ejemplo de narrador en primera persona. Una noche, la del 20 de marzo de 1888, volvía yo de visitar a un paciente. Ahí nos dimos cuenta que él hace parte de la historia, él está contando que él volvía. Entonces el narrador en primera persona está dentro de la historia, en este caso puede ser protagonista o puede ser testigo. También hay un narrador en segunda persona, que es este que tenemos por acá. Este narrador en segunda persona puede dialogar con otro personaje usando los pronombres tú o usted. Voy a leerles también un ejemplo de este narrador en segunda persona. Sabías en ese instante que tus posibilidades de convencerlos eran casi nulas. No eras tú, sin embargo, a los ojos de todos, tú serías el culpable. Ahí vemos que el narrador está hablando con alguien más, usando el recurso de tú, ustedes, vosotros, siempre generando un diálogo. Y tenemos el narrador en tercera persona. Es este que tenemos por acá, se los voy a señalar. El narrador en tercera persona tiene 2. El omnisciente, que es el que todo lo ve, todo lo sabe, incluso lo que piensan los personajes. Ejemplo. Vamos a leer este ejemplo. Ejemplo. Érase una vez una pequeña y dulce coquetuela, a la que todo el mundo quería solo con verla una vez. Ahí nos damos cuenta que el narrador no habla de sí, sino que está hablando de un personaje. El narrador puede decir y puede contar lo que piensa ese personaje. Otro ejemplo de narrador omnisciente sería: Ricardo pensó aquella noche que no tenía escapatoria, que ese sería el último momento para tomar la decisión.
Ahí el narrador está contando qué está pensando Ricardo. Ricardo es un personaje, está pensando que no tiene escapatoria, ¿cierto? Entonces, un narrador externo no hace parte de la historia, pero cuenta todo lo que ve y sabe todo lo que está pasando en la historia. Listo. Tenemos también un narrador en tercera persona que es el espectador. El espectador cuenta lo que ve. Por ejemplo, aquella noche vi en medio de la lluvia un espectro espeluznante. Ahí nos damos cuenta, muchachos, que se está contando lo que vio. Por eso ese espectador cuenta lo que ve. Ahora hablemos de los personajes. Existen dos tipos de personajes, principales y secundarios. En los principales están los protagonistas y los antagonistas. En los principales es cuando se concentra la mayoría de acciones en ellos. O sea, ellos son en los que se enfoca la historia. Tenemos al protagonista, que es el que enfrenta el conflicto y busca una solución, y tenemos al antagonista, que sigue siendo principal, pero ese va a contradecir todo lo que hace el protagonista, va en contra de todo lo que hace. Y tenemos a los secundarios, que son aquellos que colaboran en la historia, no se centra la historia en ellos, pero colaboran en la historia. Estos pueden ser activos o pasivos. Activos quiere decir que aparecen en algún diálogo dentro de la historia, hablan. Y los pasivos son quienes aquellos que solo mencionan, que solo aparecen en la historia, pero que no dicen nada importante, simplemente aparecen. Bueno, ya tenemos claro los narradores y los personajes. Ahora hablemos del tiempo. Hay diferentes tiempos en una narración. El primero es este que vemos acá, que es el lineal. El lineal es un tiempo normal y lógico que va del pasado, al presente y al futuro. Entonces, es un tiempo normal en el cual la historia se cuenta con lógica. Voy a leerles un pequeño ejemplo de esto. Ejemplo de tiempo línea. Para conseguir mi actual trabajo, el mes pasado acudí a una entrevista y como en realidad lo necesitaba, tomé las precauciones necesarias en caso de que me hicieran algún examen. Usé mis ahorros y compré el material más actualizado en administración para estar al día y en efecto lo logré. Ahí nos damos cuenta que el tiempo va del pasado al presente y luego progresivamente al futuro. Tenemos otro tipo de tiempo en las narraciones que es el retrospectivo, que va del presente al pasado. Ejemplo, recordé aquella noche, en medio de la lluvia, con todos mis amigos, la alegría que nos invadía. Ahí es un recuerdo, está acordándose de algo que sucedió en el pasado. Entonces la narración va del presente al pasado. Hay un tiempo que es el de anticipación. El de anticipación lo podemos ver como un tipo de predicción. Ejemplo, en la narración que estamos leyendo, en el libro que estamos leyendo, el personaje de la esposa le dice al esposo: yo sé qué es lo que estás pensando y sé lo que piensas hacer. O sea que está diciendo y se está anticipando al futuro, porque está diciendo que ella sabe lo que va a hacer en un futuro. Está también el tiempo cronológico. Tenemos por acá. El tiempo cronológico es el que cuenta un periodo histórico y su duración. Un ejemplo es la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos leyendo un texto de la Segunda Guerra Mundial y cuenta sobre ese periodo histórico y cuánto duró, ¿cierto? Y tenemos el atmosférico. El tiempo atmosférico es el que nos cuenta las condiciones del espacio en la narración, descritas o ambientadas. Por ejemplo, cuando nos dice: era una noche oscura y misteriosa. Eso quiere decir que la atmósfera del lugar tenía misterio. Se está narrando en un tiempo atmosférico.
Es decir, que todas las características del lugar que están habitando los personajes son descritas, se van describiendo y son ambientadas. Bueno, muchachos, y tenemos el cuarto elemento, que es el espacio. Siempre que leemos un texto narrativo, un cuento, una novela, nos vamos a encontrar con que esos personajes que viven ciertas situaciones viven en un espacio, ya sea un bosque, ya sea una casa, ya sea una prisión, si estamos leyendo sobre un personaje que vive en una prisión. Entonces por eso les puse por acá esta casita. Simboliza, digamos, el espacio, ¿cierto? Existen diferentes tipos de espacio en un texto narrativo. Está el interior, que es el que vemos por acá. El interior quiere decir que es un sitio cerrado. Entonces ese personaje del que estamos leyendo vive esas situaciones que se están narrando en una prisión, en una habitación o en una casa. Es un sitio cerrado. Ese es el espacio interior. Resulta que también hay un espacio exterior. Ven que hay muchos cuentos que leemos que hablan de zonas al aire libre, un bosque, un parque. Entonces ese es el espacio exterior, zonas abiertas al aire libre. Tenemos también un espacio real. ¿Qué quiere decir el espacio real? Que es un lugar conocido. Por ejemplo, en un cuento, en una novela, estamos leyendo que las situaciones que está viviendo cierto personaje son cerca de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel es algo real y es algo conocido. ¿Listo? Tenemos también el espacio fantástico, por acá. El espacio fantástico no existe en la vida real. Hemos leído novelas, cuentos, textos en los que aparecen espacios que no están en la vida real, como un lago fantástico, como el mundo de Narnia, como el castillo inventado. Entonces hay ciertos espacios que son fantásticos, que no existen en la vida real. Y hay un espacio subjetivo, que es el espacio inventado por el escritor. Digamos que el escritor inventó un pueblo que se llama de tal manera, pero ese espacio no existe en la vida real, es también fantástico, pero se lo creó el escritor. Entonces existe en el pensamiento, en la subjetividad del escritor. Y existe un espacio objetivo, que es el que tenemos por acá abajo, y en este es el que se narra lo que se ve. Entonces digamos que encontramos un texto periodístico que es narrativo a la vez, y en ese texto dice que era una calle, que era una casa con ciertas características. Entonces ahí es un espacio objetivo porque está narrando lo que se ve. Bueno, continuemos a la próxima diapositiva. Bueno, muchachos, llegó el momento de la lectura. Voy a leerles un pequeño cuento que hace parte del género narrativo y ahí vamos a identificar los 4 elementos del género narrativo de los que hablamos: narrador, personajes, tiempo y espacio. Vamos a identificar qué tipo de narrador tiene el cuento, qué personajes aparecen, protagonistas, principales o antagonistas, o secundarios también. Vamos a identificar en qué tiempo se desarrollaba, si lineal, si retrospectivo o cronológico. Y vamos a analizar también en qué espacio se desarrollaba la historia. Entonces, atentos al cuento para poder identificar estos elementos. El cuento se llama El gato. Era una noche fría cuando cerca de la ventana de Luis maullaba un gato. El chico se levantó rápido y en silencio. No quería que sus padres lo escucharan, porque planeaba meter al pobre animal en su habitación. Y así lo hizo. Después se las arregló para mantenerlo en secreto por varios días. Pronto ganó confianza y se movía tranquilamente por la casa, cuando no había nadie. Un par de días más empezó a hacerle travesuras al padre de Luis. Se escondía por los rincones, rasguñaba las puertas,
cuando estaba solo. Un día simplemente arañó toda su ropa. El señor entonces explotó al descubrir al animal. Quería matarlo y fue detrás de él. Luis suplicaba por la vida del pobre gato, pero solo se ganó el encierro. Cuando el señor estaba a punto de golpearle con un palo, los ojos del felino brillaron, tomó forma humana e hizo una pregunta. ¿Matarme una vez no te bastó? El cuerpo del padre de Luis tembló, tanto que ni siquiera pudo seguir sujetando el palo. Había reconocido la voz perfectamente. Pertenecía a un compañero de parranda, al que había propinado un golpe de muerte durante una pelea. Apenas la figura salió de la sombra, pudo comprobarlo. Era él mismo, pero en forma de espectro. Por quién sabe qué tratos truculentos había logrado volver a este mundo para obtener su venganza. Pero él no quería dañarlo, al menos no físicamente. Solo quería hacerle saber que estaba cerca, que miraba cada uno de sus movimientos. Vamos a identificar el primer elemento. ¿Qué tipo de narrador tenía ese cuento que les acabo de leer? ¿Qué tipo de narrador? ¿En primera persona, en segunda persona o en tercera persona? ¿Ustedes qué creen? En primera persona no puede ser, porque miren que él dice: era una noche fría, cuando cerca de la ventana de Luis maullaba un gato. Entonces está hablando de un personaje, pero no está hablando de que en su ventana había un gato. Entonces no puede ser un narrador en primera persona. Resulta que el narrador de este cuento es un narrador en tercera persona y es un narrador omnisciente, porque cuenta todo lo que les está pasando a los personajes, incluso lo que ellos están pensando. Ahora pensemos en el segundo elemento, que son los personajes. ¿Qué personajes aparecían en este cuento que les acabo de leer? Estaba Luis, el padre de Luis y el gato. Entonces pensemos, ¿quiénes son los personajes principales en este cuento? ¿Qué dirían ustedes? ¿El padre de Luis, Luis o el gato? En este caso, el gato sería un personaje principal y sería protagonista, porque en él se concentran la mayoría de cosas que se cuentan. En este caso sería el padre de Luis el antagonista, seguiría siendo principal, pero va en contra de todo lo que hace el protagonista. Y entonces, Luis sería ¿qué tipo de personaje? Ahí les queda esa pregunta: ¿principal, protagonista, antagonista o secundario? Identifiquemos ahora el tercer elemento, que es el tiempo. ¿En qué tiempo se desarrollaban los sucesos de este cuento? Era un tiempo lineal. Recuerden que el tiempo lineal es el que va del pasado al presente al futuro. Es un tiempo lógico. Y vamos a identificar por último el espacio. En este cuento, ¿en qué espacio se desarrollaban las cosas que estaban pasando? ¿Era un espacio interior, exterior, real, fantástico? ¿Qué tipo de espacio era? Pues era un espacio interior, era una casa donde estaban sucediendo las cosas. Entonces ya tenemos esos 4 elementos, ya los identificamos en el cuento El gato. Pasemos al siguiente. Bueno chicos, ya aprendimos qué son los elementos del género narrativo. Ahora juguemos con eso que aprendimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Debajo de este video les voy a dejar un link al que ustedes le deben dar clic. Cuando ustedes le van a dar clic, les va a aparecer un cuadrito morado, como el que ven en pantalla. Acá van a poner su nombre primero, su nombre real. Ahí dice, ingrese su apodo. No, vamos a poner el nombre real de nosotros para yo poder calificar el juego. Cuando pongan su nombre le van a dar en OK Go. OK Go o OK Ve. Inmediatamente los va a llevar al juego. Este es un juego de preguntas de acuerdo al aprendizaje que hicimos en esta clase.
en el cual yo voy a comprobar que ustedes sí aprendieron. Entonces, cuando terminen de ver acá, van a ir abajo y van a encontrarle el link del juego. Espero que hayan escrito todo de la clase y les envío un saludo muy especial. Cualquier duda, recuerden escribirme mensajes por la plataforma del colegio o al correo que les dejé al inicio de la clase. Es importante que vayan al juego porque en ese juego van a salir una serie de calificaciones. Entonces van a tener la oportunidad de participar en el juego para ver si sí aprendieron de estos elementos del género narrativo. Por favor, estén atentos. Si tienen cualquier duda, no duden en escribir. Por favor, cualquier inquietud, cualquier problema que tengan.